Quisiera leerle este comentario. No fue una pregunta que fue dada, pero simplemente un comentario sobre la primera sesión. Dice así el comentario: siempre he protegido a mis hijos en cuanto a la tecnología, pero en una ocasión me percaté que el amiguito tenía un teléfono sin ningún tipo de restricción. Cuando le pregunté a la mamá, ella me contestó que ella confía, entre comillas, en su hijo y que él sabe las reglas, entre comillas. No permito amiguitos con teléfonos sin restricciones en mi casa. Ojo con los vecinos y amiguitos. Um, Darle un teléfono sin restricciones a un niño es darle una bomba, es darle un fusil, es darle algo sumamente peligroso. El pecado que hay en él, um, olvídase que eso es una herramienta del enemigo cuando tiene acceso a que entre por sus ojos, por su mente, su corazón, cosas que le afectarán el resto de su vida. Aún con restricciones, si quieren buscar, encuentran. Por ejemplo, yo descubrí cuando no le puse el App Store en los teléfonos de mis hijos, que ellos simplemente pueden bajar el app Google y tienen el Google App y ya tienen acceso a todo. Hay muchas formas de esquivar y poder llegar al mismo lugar. Hace falta mucha comunicación, mucha transparencia, muchas restricciones y obviamente confiamos en el Señor, ¿no? Pero mira, yo nunca he conocido a alguien, porque uno oye por ahí de personas que antes de conocer a Cristo eran terribles y mira, aquel era mujeriego, era drogadicto, era un asesino, estuvo preso, pero el Señor me rescató y mira el cambio. Y la gente dice, wow, qué clase de cambio, ¿no? Y otros que nacieron en la iglesia y que son relativamente buenos dicen, wow, si yo tuviera una historia así, qué lindo fuera. Pero mi historia es boring, simplemente me crié en la iglesia. Pregúntale al que sufrió todas esas cosas antes de conocer a Cristo si valió la pena sufrir todo aquello y vivir todo aquello. Siempre te diría, si yo pudiera vivir la vida que tú viviste, donde no padecí y sufrí de todo lo que todavía me afecta hoy, quizás fuera otra persona. Y por la gracia del Señor estoy aquí. Nunca se me olvida, en el seminario a donde yo estudié, en Southeastern Baptist Theological Seminary, el presidente Danny Akin un día llamó una reunión de todos los hombres, con todos los hombres del seminario, una noche para hablar del asunto de la pornografía y de el mundo sexual en el cual vivimos, con tanta sexualidad. Y él dijo algo que me impactó. Él dijo, me hubiera gustado o hubiera sido mejor para mí no haber visto lo que yo vi a la edad de 18 años en una revista, que a la edad de 50 y tantos que tenía todavía me afecta esas fotos. Así dijo. Así dijo. Nosotros somos el producto de todo lo que vivimos, experimentamos y sufrimos y padecemos. La gracia del Señor nos limpia de todo pecado. La sangre de Cristo, la gracia del Señor nos restaura. Somos reconciliados a Dios, pero aún hasta el apóstol Pablo, lo que quiero hacer no lo hago, y lo que no quiero hacer me veo haciéndolo. ¿Quién me salvará de este cuerpo? Cristo. No, padecemos, hermanos, y si podemos ayudar a nuestros hijos a una temprana edad y a nuestros adolescentes ahora hablando en este tema, lo que nosotros podamos hacer para ayudarles, apuntarles hacia Cristo, reconociendo que van a padecer y que van a sufrir y que están en este mundo caído. Y hay realmente una batalla por sus corazones, por sus mentes. Menos mal, gracias a Dios que tenemos un Dios que es más poderoso que aquel que está en el mundo. Y tiene el poder para transformar y cambiar y salvar. Pero es nuestro deber
estar enfocados en nuestros hijos y criarlos. Eso sí, mira, yo sé que la vida es rápida y estamos tan cansados, estamos trabajando horas y horas y llegamos a la casa y lo que queremos es descansar. Pero hay que tomar el tiempo otra vez para planear la vida, estas etapas de nuestros hijos. Si hay que hacer bastante de research para ver qué hay que hacer con la tecnología y qué hay que comprar, aunque te cueste dinero, vale la pena hacerlo. No se detengan más. A lo mejor usted piensa, mi hijo tiene 12 años. Eso yo dije ayer, talmente me parece, ¿no? Un muchacho de 12 años, quizás en 6 años ya no vive con usted porque se fue a la universidad. ¿Qué son 6 años? Nada. Honestamente, yo me asombro y me da hasta tristeza. Yo y Nira, mi esposa, pensar cuándo estos muchachos crecieron y cuándo llegaron a estas edades ya. Y me pongo a pensar, wow, mi hija mayor, 20 años, mi hijo a 22 y mi hijo 20. Puede ser que yo en 5, 6, 7 años soy hasta abuelo quizás. Eso no cabe en mi mente, pero no está fuera de las posibilidades, ¿no? La vida se va rápido. Tengo 44 años y digo, ¿cuándo yo llegué a los 44? ¿Cuándo se me puso la barba media blanca? ¿Cuándo aumenté 25, 30 libras? ¿Qué está sucediendo? Y contando. ¿Cuándo? La vida es una sola. Y honestamente hay muchas cosas que si yo pudiera hacer otra vez, lo hiciera diferente. Hubieron momentos que yo puse hasta el ministerio por delante de mis hijos y mi familia. Y no veía. Han habido momentos que he estado en casa, pero no estoy en casa. Porque tengo las cargas de cosas para el Señor, ¿no? Por eso necesitamos la iglesia y los hermanos. Y ustedes están hablando de ancianos y tienen un pastor. Y nosotros tenemos 3 pastores en nuestra iglesia. Y yo sé que el corazón de esta iglesia es tener más pastores y líderes. Y necesitamos todos juntos compartir la carga. Y porque me encantó lo que dijo el pastor Daniel. El enfoque en la familia es un core value, un valor principal en esta iglesia, ¿no? Eso es algo muy importante. Que ustedes nunca sean la iglesia que esté tan obsesionada con el busyness, que es actividades por miedo de que la gente se vayan o que no se sientan, y al costo de destruir a las familias. No, güey. Eso no agrada a Dios, no importa el tamaño o el número de gente que vengan. Y al final del día el Señor no necesita nuestra ayuda para que la iglesia crezca. Lo que Él quiere es nuestra fidelidad y que estemos enfocados en lo que es importante. Necesitamos enfocarnos en nuestros hijos. Y por eso estamos aquí y me encantó también el enfoque que va a haber seguimiento. Porque lo que siempre sucede, vamos a una conferencia, unos talleres y salimos ya animados. Y sí, estos papeles van a caer en la basura. Yo no me ofendo por eso, hermano. Muchos de este material son información que he cogido de otros hermanos, otros pastores. Aquí esto no es solamente ideas mías. Yo necesitaba ayuda para decir qué es lo que estos hermanos necesitan oír. Yo tenía 2 opciones, o simplemente ir bien práctico, hablar de lo que hicimos en las preguntas, que amén, nos enfocamos en algo práctico, así los teléfonos y la tecnología y cosas así, pero yo consideré que lo más importante es qué es lo que está sucediendo en los corazones de nuestros hijos y en nuestro corazón. Porque nosotros jugamos una parte muy grande y vamos a ver. Pero bueno, me dijo una vez, yo estaba hablando con una señora, miembro de nuestra iglesia, que tiene 2 hijos, ya son grandes, ellos son abuelos ya, y me estaba hablando de la hija de ella. Está casada con un muchacho muy brillante, estudió en Oxford, era pastor de una iglesia, pero como que
Están tomando decisiones que no son de bendición para sus vidas. Dejó el pastorado, se muda a este estado, al otro estado, inestable por completo. Y ella me dice, pastor, me doy cuenta de algo. Nuestros hijos nos van a decepcionar. Pero si conocen a Cristo, nada les importa. Y me quedé like, wow. Si todos los logros y los sueños que nosotros queremos para nuestros hijos, porque a veces lo que hacemos es vivimos nuestras vidas, lo que no hicimos nosotros, lo tratamos de vivir a través de nuestros hijos. Y dice ella, they're gonna fail you. Nuestros hijos van a tomar decisiones que nosotros no vamos a querer para ellos. Pero si conocen a Cristo, todo lo que pudieran padecer, sufrir hasta las consecuencias reales de sus decisiones. Si conocen a Cristo, algún día toda esta vida, todos los errores y todos esos momentos difíciles estaremos en gloria, donde ya no habrá más llanto, ni dolor, ni tristeza. Veremos a nuestro Señor cara a cara. Estaremos con Él toda eternidad. Allí no importa todo el fracaso de nosotros como padres, aunque sea realidad, quizás usted sienta en su corazón. Sí, con el Señor hay esperanza que algún día estaremos una eternidad en un mundo perfecto. Pero qué oportunidad nosotros tenemos hoy, en esta vida que Pedro nos dice en primera de Pedro, capítulo 1, que es como un pestañear de ojos, ¿no? En los días, si un poco de tiempo tenemos que padecer. Pedro hablando de esta vida en esta tierra en comparación a una eternidad, como un pestañear de ojos. Sin embargo, este pestañear de ojos, ¿qué responsabilidad tenemos, no? De alumbrar la luz de Cristo comenzando en nuestros hogares. Vamos a enfocarnos en los adolescentes, a los preescolares, a los niños pequeños. Hay mucha instrucción. Poder ellos entender lo que es el no, responder adecuadamente, formar su corazón para que entiendan el pecado, que hay un Dios que ama. Pero cuando llegan a la edad de adolescente, ya, y quizás un poquito antes, pero ya 8, 9, 10, 11, 12 años, 15, ya ellos pueden entender, responder al Evangelio, que quizás un niño de 5 años no puede, típicamente. Ya hay más experiencia en la vida, entienden el dolor, entienden el pecado, entienden quizás, por la gracia del Señor, la salvación. Pero es el deseo de cada padre de adolescente, número 1 allí. Nuestro deseo de corazón es que nuestros hijos conozcan a Cristo, ¿no? El apóstol Juan en 3 de Juan 4, no tengo yo mayor gozo que el oír que mis hijos anden en la verdad. ¿Amén? Eso es lo que queremos, que nuestros hijos anden en la verdad. Pero hay 2 errores comunes en la crianza de los adolescentes. 2 errores que a lo mejor son los extremos. Uno es el pensar, Dios cuidará de mis hijos, no hay mucho que yo pueda hacer. Ese es el que dice, es tan reformado que no evangeliza ni a sus hijos. El que dice, mi hijo, sí, un incrédulo, pagano, solamente Dios lo puede cambiar, aunque es cierto, pero estoy perdiendo el tiempo tratando de cambiarlo. Eso es un error total. El otro extremo, si hago todo bien, mis hijos me saldrán buenos. Como le dije al empezar la primera sesión, ¿cuántos muchachos yo tengo en mi iglesia que estamos preocupados por ellos? Porque padres están haciendo lo posible y quizás eso no es suficiente para cambiar el corazón descarriado de un joven. Cada pecador toma su camino y a veces se requiere sufrir, estrellarse contra una pared, yo digo. Algunos de nosotros nada más requiere Cristo, aquí estoy.
Otros, muchos de ustedes se tuvieron que reventar en la calle para despertar algún día. Y el Señor lo usó. Ted Tripp dice así, me han preguntado, ¿no crees que si crías a tus hijos de la manera correcta, Dios ha prometido salvarlos? Si existiera tal promesa, no tendría consuelo. No los he criado lo suficientemente bien, examinando sus vidas. Quiero unirme a las filas de los padres que deseen volver a hacerlo. Estoy muy consciente de las deficiencias y limitaciones. O sea, Ted Tripp está diciendo, si fuera así, que si simplemente yo los pudiera encaminar correctamente, automáticamente Dios los salvará. Él reconoce algo. Yo no lo he educado correctamente, no lo he criado correctamente. Tengo en mí faltas. Y dice, me uno a las filas de tantos padres que dijeran, wow, si lo pudiera hacer otra vez. If I could do it all over again, lo hiciera diferente. La realidad es que nosotros hemos cometido errores como padres y a veces estamos viviendo lo que tienen adolescentes. ¿Quién aquí tiene adolescentes? Levante la mano. Muchos. Estás pensando en ellos, en su rebeldía, y a lo mejor estás pensando, ¿a dónde yo he cometido el error? ¿Qué yo he hecho? Es posible que has hecho muchos errores, pero quiero animarte en decir que Dios todavía está sentado en su trono. Y dice Salomón en Eclesiastés que mientras que haya aire en los pulmones del hombre, hay esperanza para él. O sea, hay esperanza para nuestros hijos. La letra B está la parte de Dios. Solo Dios puede regenerar. Hay que tener eso claro. Primera de Pedro 1:3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer de nuevo para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Enfatizo, Él nos hizo renacer de nuevo. No nos salvamos a nosotros mismos. Fue por su grande misericordia que Él nos hizo renacer. Por medio de la resurrección de Cristo, el Evangelio. Como padres podemos enseñar a nuestros hijos. Podemos predicarles, entrenarlos. Pero solamente el Espíritu Santo puede despertar en ellos vida espiritual. Por lo tanto, debemos interceder por ellos. Permita que la conversión de sus hijos sea el producto de la humilde dependencia en la obra redentora de Dios. O sea, tenemos que pasar más tiempo de rodillas orando por nuestros hijos que tratando de corregir hacia la salvación a nuestros hijos. Cada uno necesita tener su propia fe. La fe de mamá y papá no es la fe de los hijos. Y si realmente creemos que hay un Dios que regenera, que salva, que Él es el que lo inicia, lo logra, lo preserva, entonces debemos orar más por nuestros hijos. Hay la parte de Dios. Hemos cometido errores, pero no podemos dejar de recordar que en este proceso con nuestros adolescentes está la parte de Dios, que Él solo puede salvar. Terceramente, la letra C, está la parte nuestra, ¿no? Que los padres juegan una gran parte en las vidas de sus adolescentes. No simplemente podemos decir, no hay mucho que yo pueda hacer, o no podemos decir tampoco que hemos hecho tan buen trabajo que automáticamente saldrán buenos. No. Nosotros tenemos que estar activamente participando en las vidas de nuestros adolescentes para que lleguen a conocer a Cristo. Dice J.C. Ryle, cuídense de esa miserable ilusión en la que algunos han caído, que los padres no pueden hacer nada por sus hijos.
que deben dejarlos en paz, esperar en la gracia de Dios y quedarse quietos. Esta persona han deseado a sus hijos a la manera de Balaam. Les gustaría que murieran la muerte del hombre justo, pero no hacen nada para que vivan su vida. Debemos discipular con la conversión de nuestros adolescentes en mente. En la parte que nosotros jugamos, ¿no? En la vida de nuestros adolescentes. Hemos establecido que Dios es soberano y que Dios es el que salva. Dios es el que regenera. Pero nosotros, en la parte que nosotros tenemos al discipular a nuestros adolescentes, que ahora entienden más. Cuando eran niños no entendían igual. Era más instrucción. Ahora podemos discipular a ellos, tener más edad. Mis hijos de 17 hasta 22 años, yo para ellos soy un coach, lo que soy. Ya los crié. Ahora simplemente es advice. Pero nosotros debemos en esa edad de adolescentes estar pensando dentro del marco de la conversión que deseamos para ellos, que Dios puede lograr en sus vidas. Y eso nos enfoca en pensar con precisión en lo que es el Evangelio. Porque la pregunta es, ¿qué es la conversión? Obviamente eso empieza con el Evangelio, ¿no? Ahí dice en la segunda página, el Evangelio, el plan de redención de Dios en la persona y la obra de Jesucristo. Su encarnación tomó nuestra humanidad, su vida sin pecado, que cumplió perfectamente la perfecta ley de Dios, su muerte sustituta en lugar de los pecadores, demostrando la satisfacción de Dios a través de la cruz, su resurrección, ascensión y glorificación. Cuando hablamos del Evangelio, estamos hablando de todas esas verdades, la obra redentora de Dios en la persona de Cristo. La verdad en la cual el hombre, el joven puede ser salvo. Entonces, cuando estamos pensando en discipular a los adolescentes, estamos pensando de cómo podemos discipularlo de tal forma que ellos lleguen a entender el Evangelio de tal forma que puedan ahora responder a esa verdad, a la predicación, el llamado del Evangelio. Ahí el segundo punto. El mensaje verbal o leído, si lo leyeron en la palabra del Evangelio, proclamado a los pecadores, incluye las verdades básicas de la salvación. Que todos hemos pecado, Romanos 3:23, que el pago del pecado es muerte, Romanos 6:23, que Jesús murió para pagar el precio de nuestros pecados, Romanos 5:8. El llamado del Evangelio incluye la invitación a responder personalmente en arrepentimiento y fe, Hechos 20:21, y también la promesa de perdón y vida eterna para todos. Al joven, al adolescente, hay que retarle a responder. Tiene la obligación de responder. Cuando una persona escucha el Evangelio, automáticamente está tomando una decisión. O seguir negando en su rebeldía, rechazando la verdad que allí se encuentra, o se arrepiente y cree en Jesucristo. Ahora, estamos hablando de el discipular el adolescente. Aquel joven que ahora puede entender que está tan entretenido con el mundo. Su vida ha cambiado, su cuerpo físico está cambiando. Está lleno de pimples y está pasando por una crisis, algunos jóvenes más que otros. Es fácil ellos levantar ídolos en sus vidas de lo que ellos quisieran hacer o quién no son y sus frustraciones. Y hay tanto que sucede en esa edad, 10, 11 años hasta los 15, 16. Para ellos se aplica el Evangelio también. Porque su identidad necesita estar en las verdades del Evangelio y no en las comparaciones con otras personas jóvenes de su edad. No es en lo que ven en Instagram y las personas que tienen un YouTube channel. Si oigo una vez más de un joven que quiere un YouTube channel y que eso sea la carrera de su vida, lo mato. Eso es prohibido en mi casa. No,
¿Y qué vas a estudiar? No, lo que yo quiero es un YouTube channel para vivir la... Por favor. Hay que estar preocupado en entender claramente la ideología del mundo, la filosofía que está tomando y alando el corazón de nuestros hijos, nuestros adolescentes que ya entienden, que ya conocen. Por eso nuestra preocupación, con rodillas en oración, con palabras intencionales, lo que hablamos en la primera sesión, pero a un nivel más claro, más directo. Llamamos a nuestros adolescentes a responder al Evangelio. Pero hay precauciones y preguntas sobre la conversión de nuestros hijos. Hay cierta forma en la cual nos dirigimos a ellos que pueden ayudar o que pueden afectar negativamente. Y lo hago en forma de pregunta. ¿Trato a mi hijo como un creyente que necesita más santificación o como un pecador que necesita la salvación? Esto es muy importante. ¿Cuántas veces yo he tenido madres, abuelas, que se me han acercado y me han dicho, pastor, yo necesito que tú hables con mi hija. Mira que yo la llevaba a la iglesia cuando era pequeñita. Mira que se bautizó a los 14 años. Pero pastor, está viviendo con su novio, está fumando droga, está embarazada y no quiere saber de nada de Dios. Pero yo le digo, mija, recuérdate cuando te bautizaste, recuérdate cuando aceptaste a Cristo, recuérdate que tú eres cristiana. Y hay que enfrentar eso y decirle, señora, yo creo que sus oraciones deberían cambiar. Y sus oraciones no deberían ser que su hija recuerde que es cristiana. Lo que quizás ella necesite entender que necesita un Salvador, que no es cristiana y que necesita a Cristo en su vida. Mucho cuidado con tratar a sus hijos como creyentes simplemente porque van a la iglesia contigo, porque son obedientes y vienen contigo, o porque son buenos muchachos, que no tienen malicia y son muchachos sanos, de una familia buena. No simplemente asuma que es porque viene a la iglesia y participa que ese muchacho conoce a Cristo. Es un error grave hacerle a un adolescente creer que es cristiano por el temor que uno tenga como padre que ese muchacho no sea. ¿Cómo tratan a sus hijos? Segundo, no use la pregunta de conversión para manipular el comportamiento de sus adolescentes. Si no te conviertes, vas a ir para el infierno. Allá tú, abuela está allá y papá y mamá está allá. ¿Tú no quisieras estar en las bodas de Cordero también? Una reunión familiar en los cielos. Vas a estar solo en el infierno. Manipular a los muchachos. O simplemente recuérdate que tú eres bautista. Y los bautistas no tomamos, no bailamos, no hacemos tantas cosas. El muchacho dice, ok, soy bautista. Deja que tenga carro y yo pueda hacer lo que yo quiera. A veces el problema no es el joven, el problema somos nosotros. Que no sabemos de qué forma discipular a nuestros hijos hacia la conversión de sus vidas, hacia el Evangelio. Durante esta temporada no evalúes el episodio de pecado, sino observa su comportamiento y respuesta a lo largo del tiempo. Nosotros podemos ser las personas más críticas de nuestros hijos porque le conocemos. Y cualquier error, ya olvídase, ese no conoce a Cristo porque mira, le pegó al hermano otra vez. Y traté, pastor. Le pedí perdón por el día que yo le pegué y fue y le pegó al hermano otra vez. Seguro no es cristiano. No evaluemos sus vidas con las faltas que haya en ellos. ¿Sabes dónde está la diferencia? Cómo ellos responden a esas faltas.
En el pastorado uno hace mucha consejería, obviamente. Y si usted supiera la cantidad de personas que uno necesita pasar tiempo con ellos, que sufren, padecen de vicios. Le doy un ejemplo común porque estamos en el tema. El joven que tiene una adicción a la pornografía y es suficientemente honesto para compartirlo. Y mira dónde está uno, le dice, pastor, estoy sufriendo de esto. Yo necesito que tú me ayudes. Y te reúnes con él y oras con él y pasa un tiempo juntos. La semana que viene con lo mismo. La próxima semana viene con lo mismo. Han pasado 6 meses y sigue cayendo, sigue cayendo. Uno puede decir, bueno, eso significa que tú no conoces a Cristo porque el fruto lo dice. No conoces a Cristo porque si tuvieras a Cristo tuvieras victoria. Y así podemos hacer también con nuestros hijos, pero eso es un error grave. Porque el punto no es si sigue pecando. Seguimos pecando. El punto es, ¿qué tal odias tu pecado? El muchacho viene llorando, entristecido. ¿Qué necesito hacer? Ayúdame. Bloquéame tal cosa. Usa tal aplicación que te manda un reporte a ti. Accountability. Esos son frutos de un cristiano. Y eso es lo que tenemos que medir en nuestros adolescentes. No si pecan, no si cometen errores. Están descubriendo el mundo. Van a cometer los mismos errores que ustedes cometieron. Seamos honestos. Seamos honestos. Y quizás menos de lo que ustedes cometieron. ¿No? Y lo que tenemos que evaluar es cómo están respondiendo a esas cosas. ¿Estás fomentando la falsa seguridad en tu hijo? Fue el ejemplo de la abuela hablando de su hija que no conoce, que le recuerda que ella se bautizó a la edad de 14 años. Le hago la pregunta, ¿estás fomentando la falsa seguridad en tu hijo? ¿Estás fomentando una seguridad auténtica en tu hijo? O sea, ¿estás animando a tu hijo que en medio de su pecado, en medio de su fracaso, si ha creído en Cristo, es salvo? Y si hay ese fruto en su vida de que odia el pecado y desea agradar a su Cristo, a su Salvador, que esa es la vida cristiana. Es importante, porque a veces podemos aplastar a nuestros hijos, apagar a nuestros hijos, porque lo que nosotros esperamos de ellos, nos enfocamos tanto en la moralidad y no en el evangelio, que nosotros mismos provocamos que el evangelio en lo cual ellos han creído llegue a ser inalcanzable para ellos, porque el estándar que nosotros pusimos es más que fe en Cristo. Y eso es un error. Primera de Juan 5:13, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Juan, escribiendo esa primera carta que tiene que ver muchísimo con la obediencia, con el fruto, les recuerda, escribo esta carta para que vosotros que han depositado su fe en el Señor sepas que tengan vida eterna. That's how he qualifies lo que va a decir. Califica todo lo que va a decir de obediencia y de fruto con esa realidad. Lo que les voy a decir va a demostrar en su vida que ustedes fracasan. Pero recuerden, si han creído en Cristo, han depositado su fe en Él, tienen salvación. De ahí es que nosotros lidiamos con el pecado. Pero a pesar de los diferentes retos involucrados en saber si la conversión ha ocurrido o no, Dios nos llama a ser inspectores de frutos. Jesús dejó claro que la conversión genuina debería ser evidentemente visible a través del buen fruto. No es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto, porque cada árbol se conoce por su fruto. Pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimían uvas. Obviamente hay que
hay un fruto que la salvación produce, ¿no? Pero ese fruto es amor por el Señor. Odio por el pecado, aunque caigo por esta carne que es débil. El agua y el aceite no mezclan, se separan. El que es de Dios sufre por el pecado. Y eso es lo que el apóstol Juan está diciendo, que un árbol da fruto, da fruto. ¿Por qué? Porque sois templo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo mora en nosotros y tiene poder para no solamente posicionalmente salvarnos, también en santificarnos, en cambiarnos a la semejanza de Cristo. Muy importante. Jeremías 17 habla del árbol, aquel que fue plantado sobre aguas, ¿no? En el libro Cómo cambia la gente, How People Change, a lo mejor algunos de ustedes lo han visto. Habla de los dos tipos de árboles. Aquel que es espinos, aquel que es un árbol que da fruto. El de espinos está en tierra árida, desierto. Pero el árbol que produce fruto está cerca de las aguas. Y este árbol de espinos nunca va a producir fruto. Porque necesita que el palo sea otro. Necesita que el árbol sea de otro tipo. No espinos, sino un árbol de fruto. ¿Y qué es lo que requiere? Bueno, una transformación, renacer de nuevo. Pero lo que sucede muchas veces es que tratamos de tomar las frutas del árbol que produce y presillarlas al árbol de espinos. Y temporalmente, mira qué lindo. Pero porque no están conectados a la vid, si podemos usar la enseñanza del Señor Jesús, eventualmente ese fruto muere y no produce nada. Pero si el árbol está conectado al agua de vida, entonces eso va automáticamente a producir fruto. No existe un cristiano que sea salvo por gracia, que sea limpiado por la sangre de Cristo, que el Espíritu Santo mora en él, que no produzca fruto. Y ese fruto se ve, se mide, hay una transformación. Obviamente para otras personas el crecimiento es increíble. El apóstol Pablo llegó a ser un miserable pecador, perseguidor de la iglesia, odiaba a Cristo y en 3 años, entrenado por el Señor mismo, escribiendo 3 epístolas de la Biblia, 13 libros. Ese es el apóstol Pablo, su vida pecaminosa, perdido, se salvó. Para mí, mira, esta es mi vida. Pero me lleva de gloria en gloria, ¿no? Y me transforma. Esa es mi vida. Pero aquí hay frutos que el Señor produce en mí. Y lo mismo es con los adolescentes. Si hay fruto en ellos, no van a vivir perfectamente. Y no es excusa para el pecado. Pero soy realista. Hay que evaluar su vida si aman a Cristo en medio de esos fracasos. Y si Cristo demostró gracia para salvarlo y para salvarte a ti, entonces nosotros podemos demostrar gracia cuando ellos caen. En vez de, podemos venir al lado de ellos y decir, mira, ahora te das cuenta del pecado, lo que hace. Esto me pasó a mí una vez a tu edad. No tengan miedo en compartir sus errores con sus hijos. Les ayudaría grandemente compartir los errores con sus hijos que quizás usted no comparte con nadie casi. Porque ellos necesitan ver que el evangelio realmente transforma. Y el evangelio lo que hace, la oscuridad, lo que hay en la oscuridad de pecado, lo trae a la luz y lo expone. Y cuando lo trae a la luz, hay que lidiar con aquello. Y si tienes a Cristo, bueno, mira, ¿y qué? ¿Y qué? Eso fue perdonado. Por lo tanto, tenemos que estar enfocados en su conversión. Ese es el reto del discipulado. Conociendo la próxima página, que a pesar de todo, en todos nuestros esfuerzos, Dios permanece fiel. Amén. Las promesas de Dios
el que nos da la tarea, nos dará lo que necesitamos para hacer la tarea. Busquemos de Él, ¿verdad? Las promesas de Dios, la palabra de Dios es autoritaria y suficiente para abordar cada situación que enfrentemos con nuestros adolescentes. ¿Creemos que la palabra de Dios es suficiente, hermanos? Es más importante que un psicólogo, que un consejero en la escuela. La palabra de Dios en tus manos y en sus pastores, en sus líderes, pudiera ayudar muchísimo a un adolescente que está falto de atención y de ser pastoreado. Dios mismo es nuestra fuente de misericordia y ayuda. Y por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote, las palabras de Hebreos 4, 14 y 6, se regaron ahí las palabras, pero por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Más que mamá y papá, ¿qué es lo que tiene el adolescente que tiene a Cristo? Tiene a Cristo, un sumo sacerdote que le representa delante del Padre. Dios es fiel, hermano. Número 2, que se nos acabó el tiempo ya. El corazón de nuestro adolescente y nuestras maneras. Proverbios 23, 26. Dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Y quisiéramos desempacar ese versículo. La A, ganando el corazón de nuestros adolescentes, aumenta nuestra influencia. Dame, hijo mío, tu corazón, es el clamor del Padre. El corazón del adolescente debe ser nuestro objetivo. Ya lo hemos establecido, que la disciplina siempre se enfoca en el corazón. Debemos reconocer la importancia de ganar el corazón al disciplinar y instruir. ¿Tenemos presentes el corazón de nuestros adolescentes? ¿Están ustedes, padres de adolescentes, hoy aquí? ¿Tienen presentes el corazón de sus adolescentes? Estrategias para ganar el corazón de nuestros adolescentes. Amad. ¿Entienden nuestros hijos que los amamos y deseamos lo mejor para ellos? A veces nuestra estrategia es disciplinarlos de tal forma que ellos entiendan quién es el jefe de la casa, quién es el que manda y bajo de qué techo usted vive. Así pensamos. Sin embargo, la estrategia para ganarnos el corazón de nuestros hijos debería comenzar con asegurar que ellos entienden que mamá y papá le aman. A pesar en que a veces quizás no lo demostramos. También escuchar, no regañar. A veces hay que escuchar a nuestros hijos. A veces necesitan desahogarse y hablar de todos los problemas que tienen y no simplemente escuchar regaños. Eso a veces es algo que yo lucho con eso, porque yo tengo una respuesta para todo. Yo tengo una solución para todo. Y yo convenzo a mis hijos de todo. Y mi esposa, después de 10 años de matrimonio, 23 años casado, a los 10 años más o menos, ella sintió que no podía realmente conversar conmigo, porque cualquier cosa que tuviéramos que tratar, al final del día, ella era la culpable. Porque yo la convencía. Hasta un día el Señor me dio la convicción que le dije, Señor, ¿será posible que yo siempre tengo la razón? ¿Será posible que yo siempre esté en lo correcto? Mi carne me dijo, claro que sí, que tú siempre estás correcto, pero la convicción del Espíritu Santo me convenció que no puede ser. Provocó en mí pedirle perdón a mi esposa, a mis hijos. ¿No?
una estrategia. Tenemos que aprender a escuchar y no solamente a tener respuestas o regañar. Mantengámonos involucrados en la vida de nuestros adolescentes. Interésese por su vida. Yo sé que estamos ocupados trabajando, pero interésese por la vida, en lo que a ellos les interesen. Podemos ser tan egoístas como padres a veces y lo disfrazamos con todo tipo de buena obra. Cuando nuestros adolescentes pecan, ¿le es fácil venir a nosotros en confesión? ¿Eres tú la fuente de comfort y de aliento cuando ellos pecan? ¿Va donde está usted? ¿O usted es la última persona a quien ellos sí fueran? Porque ustedes lo van a tratar fuerte y cruel. Hay que celebrar las evidencias de gracia, esos momentos en los cuales odian el pecado y aman al Señor y alaban al Señor y exaltan al Señor o huyeron de aquel problema o tomaron una buena decisión. Los frutos del Espíritu Santo, ¿los celebras? ¿O simplemente le dicen, it's about time, al fin hiciste lo correcto? Enseñémosle a valorar la humanidad y el compañerismo. Tu hijo no es el bravo de la película. No es lo mejor que hay en el equipo de béisbol, aunque lo fuera. Necesita entender en esa edad que Él existe para servir a otros. Enséñale a amar la iglesia local. Enséñale a amar la iglesia local de este chiquito, de este pequeño. En la edad de la adolescencia, ¿cuántos padres me dicen? Porque el muchacho está un poco rebelde y nada más quiere dormir y dormir y dormir. Of course, he's in puberty. Está creciendo, 3 pulgadas diario. No, porque no quiere dormir y no lo quiso despertar. Despiértalo. Tráelo a la iglesia aunque no quiera venir. Y eso no es un punto de pleito. Es simplemente decirle, mira, yo sé que tú no quieres ir, pero yo sé el poder que tiene la palabra de Dios. Y aunque tú estés sentado ahí y no estás escuchando, yo tengo un Dios que es tan poderoso que me place a mí verte a ti sentado allí bajo la autoridad de la palabra de Dios. Y tener otros hermanos que te den la mano, que te den un abrazo, que te den un consejo. Como tu papá, yo no te estoy pidiendo, te estoy exigiendo que tú vayas con nosotros. Eso es lo que hacemos como familia. No hay opción. Eso no es para pelear. El muchacho puede pelear y está tirando puertas. Bueno, te espero en el carro 10 minutos. Y si no estás ahí, las consecuencias van a ser, pierdes el carro, pierdes el teléfono, lo que sea. No hay por qué pelear. Hermano, si creemos que la palabra tiene poder y puede conquistar el corazón del más vil pecador, puede conquistar el corazón de nuestros hijos. Vemos allí, el tiempo se nos acabó, pero vamos a continuar rápidamente. Ganando el corazón de nuestros adolescentes, aumenta nuestra influencia. Está esa idea de dame tu corazón, hijo mío, dame tu corazón, pero también la ve en nuestros caminos. Y miren tus ojos por mis caminos. Wow. Mira tu vida a través de mis ojos. ¡Qué reto! Eso nos llena de vergüenza. ¿No? Mire lo que dice Paul Tripp. Es en estos años que los padres se escuchan a sí mismos diciendo cosas que nunca pensaron que dirían. Los padres se encuentran reaccionando con acusaciones, manipulaciones, respondiendo con un nivel de ira que no hubieran creído posible. Todos de nosotros quizás hemos dicho, yo no voy a ser como mi padre. Y eres igualito a tu padre. Sin embargo, qué lindo fuera así. Sí, hijo mío, dame tu corazón y mira por los ojos de mis caminos, que ese camino sea no lo correcto que yo he sido, no lo bueno. Mira mis buenas obras y mis malas obras. No, mira la diferencia que hace Cristo en mi vida. Dice C.J. Mahaney, nuestro ejemplo puede tener un efecto positivo
de restricción en la vida de nuestros adolescentes o puede tentarlos a la rebelión. Me hago la pregunta y le hago la pregunta. ¿Su hijo rebelde pudiera ser causa de tu rebeldía sin restricción alguna? ¿No tienes a un padre terrenal que te corrija a ti? Si nuestro objetivo es enseñarles a ser hombres o mujeres espirituales maduros, debemos examinar nuestros corazones en busca de los ídolos antes de perseguir los corazones de nuestros hijos. ¡Wow! ¿Cuáles son los ídolos en nosotros? Bueno, la comodidad, el éxito, la apreciación, el respeto, el control. Y cuando los hijos de nosotros amenazan esos ídolos, nosotros defendemos a esos dioses nuestros. Y a veces, por defender esos ídolos, es que nosotros enfrentamos y discipulamos a nuestros hijos. Cuando no cumplen con nuestras expectativas, no nos vemos luchando por ellos, sino que nos enojamos con ellos, luchamos contra ellos y de hecho nos lamentamos por nosotros mismos y por nuestra pérdida. Según mi experiencia, cuando los padres comienzan a reconocer, poseer, confesar y abandonar sus propias actitudes equivocadas de corazón y las acciones incorrectas que emanan de ellos, el resultado es una marcada diferencia en su relación con sus hijos adolescentes y en la forma en que los ven. Cuando miramos con ojos preocupados hacia la adolescencia, debemos mirar no solo a nuestros hijos, sino también a nosotros mismos. Los padres que están humildemente dispuestos a cambiar se posicionan para ser los instrumentos de cambio de Dios. Paul Tripp. Entonces, hermanos, el problema somos nosotros. El problema somos nosotros muchas veces. Eso no remueve la responsabilidad de nuestros hijos de arrepentirse y obedecer. Pero en nuestro hogar nosotros somos nosotros responsables. Especialmente hablándole a los hombres, las cabezas de los hogares. Yo sé que los esposos y las esposas están, escucha bien, se están mirando a nosotros. Esposos, tomen la autoridad con humildad que Dios le ha dado y hagan del evangelio algo precioso en su hogar. 3 puntos y con esto terminamos. Porque algo que nosotros tenemos que hacer, una forma en la cual podemos responder con nuestros hijos es dándole acceso y permiso para compartir su corazón con nosotros. Eso no lo permitimos en nuestra cultura. En cosas así. Hacerle esta pregunta, por ejemplo. Permitir que nuestros hijos nos hagan esta pregunta. ¿Tienes alguna observación para mí como papá o mamá? ¿Hay algo que hemos dicho o hecho de lo cual quisieras llamar nuestra atención? Nosotros le hablamos así a ellos, no ellos a nosotros. ¿Sientes que te hemos tratado injustamente en alguna situación o circunstancia que quisieras llamar nuestra atención en este momento? Lo que logra el evangelio es esto. Nos da un contexto en lo cual podemos hablar de cualquier cosa, entendiendo que Jesucristo es suficiente para nosotros. Nosotros podemos ser vulnerables como padres y enseñarle a ellos, por ejemplo, que ellos también pueden ser vulnerables. Porque aquí en esta casa podemos hablar y discutir y traer a la luz cualquier pecado, porque la sangre de Cristo es suficiente. Hermano, esa cultura de gracia salvará a nuestros hijos. Que se lo bendiga.